Megalabs. Somos bienestar. En Megalabs, somos un equipo multidisciplinario de más de 8.000 colaboradores, en más de 20 países, con una visión clara y profesional, con valores sólidos y cercanos. Estamos comprometidos con la innovación, la investigación y el desarrollo de medicamentos seguros, confiables y accesibles. Trabajamos día a día con un mismo propósito: mejorar la calidad de vida de millones de personas. Megalabs. Somos bienestar. Buenas tardes, agradecida con la doctora Flor por la invitación a participar en esta jornada y a ustedes pues por su presencia. Debemos recordar, antes de comenzar, que las enfermedades cardiovasculares pues guardan una relación estrecha y muy íntima con también la parte emocional. No debemos perder de vista la conexión estrecha que existe entre la mente o la psique y el soma y el cuerpo, y específicamente con el corazón. Después de un evento cardiovascular, las alteraciones emocionales o el impacto emocional que se presenta va a ocurrir en prácticamente más de la mitad de los pacientes y hasta un año después del evento cardiovascular, y que va a tener repercusiones tan importantes como que puede volver a repetir ese evento cardiovascular. No va a haber adherencia o muy poca adherencia a las prescripciones médicas, ninguna o poca participación en un programa de rehabilitación cardíaca y por lo tanto también la muerte. Este impacto no solo es a nivel del paciente, sino que también alcanza al grupo familiar, y por ello es que también nosotros desde el punto de vista de psiquiatría y de psicología clínica tenemos también que abordar a la familia y convertirlos en nuestros aliados para poder ayudar de una manera más eficaz a estos pacientes. Caramba. Bien. Bueno, entonces, lo que quiero con este esquema es rápidamente, pues que veamos acá la relación que hay entre la psicopatología y la enfermedad cardiovascular.
tenemos que si un individuo está sometido a estrés agudo o crónico, sabemos ya de todas las repercusiones que esto a nivel físico puede traer y sobre todo también a nivel del sistema inmunológico. Por supuesto que ese estrés ya transformado en distrés es ansiedad y esta ansiedad puede ser situacional y pueden aparecer trastornos ya psiquiátricos mayores dentro del espectro de trastornos de ansiedad como estrés postraumático, ansiedad generalizada y trastornos de pánico. Por supuesto que también la ansiedad acompañada de trastornos del sueño, que principalmente dentro de todos los trastornos del sueño, el insomnio será el principal y generalmente vemos que es de tipo conciliatorio. Asimismo, también la depresión, importante que no debemos olvidarla y debemos vigilarla muy de cerca en todos los pacientes cardiópatas, porque ya sabemos que es un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares, sobre todo para el infarto, por ser una enfermedad proinflamatoria. Entonces, siempre tenemos que tratar de descartar que en nuestros pacientes con patología cardiovascular y posterior a un evento como un infarto de miocardio no se esté presentando la depresión. ¿Y por qué? Porque esta depresión generalmente en el cardiópata es una depresión atípica y puede pasar desapercibida. Pero también puede ser una depresión reactiva que puede mejorar rápidamente y también pues una depresión ya como tal, un trastorno depresivo mayor con todos sus criterios, pero con el tiempo mínimo de 2 semanas, por ejemplo. Todas estas alteraciones, pues nuevamente contribuyen a una enfermedad cardiovascular, cualquiera de todas las que ustedes perfectamente manejan, y nuevamente esta enfermedad causar el estrés y así se mantiene el paciente dentro de este círculo vicioso. No sé por qué. Ok. Bueno, pero también no solo tenemos consecuencias inmediatas, sino que también vamos a encontrar consecuencias a largo plazo, algunas ya mencionadas. Dentro de esas inmediatas vamos a encontrar la ansiedad, el insomnio y la depresión, los problemas laborales que se van a generar posteriormente, cambios en la actividad sexual, disfunción eréctil, que también más allá de que puedan haber problemas vasculares propios, también puede ser por la ansiedad, por la depresión del paciente o por la angustia ante su desempeño, así como también disminución de la frecuencia y la calidad de las relaciones, y a veces ni siquiera es por parte del paciente, sino por parte de la pareja, porque tiene temor de que durante el acto sexual se pueda presentar un nuevo evento. También vamos a encontrar cambios en la actividad social. Estos pacientes por lo general tienden a aislarse, ya participan menos de las reuniones familiares o de las reuniones sociales porque comienza a invadirlos el temor o el miedo de que si salen, pues se les pueda presentar alguna eventualidad y no puedan ser atendidos adecuadamente, o salen pero siempre asegurándose o preguntando de que si el lugar donde van cerca hay algún centro médico o hay la posibilidad de que los lleven a algún sitio donde los puedan atender. Y por supuesto, esto es importante porque lo vemos mucho, los síntomas somáticos funcionales que se presentan en un alto porcentaje, hasta 40% de pacientes relacionados al corazón. Estos son los llamados trastornos somatomorfos, el paciente que comienza a somatizar la angustia o la ansiedad o la depresión y que en algunos casos cualquier malestar físico que comience a presentar lo va a asociar directamente al evento ocurrido y generalmente pues todo va a ser en el área cardiovascular. Bueno, rápidamente, ya lo hemos dicho, la relación entre la psicopatología y la enfermedad cardiovascular, el estrés como factor de riesgo que puede provocar un infarto de miocardio, inmediatamente el paciente pues va a generar o va a presentar miedo, angustia, a que se repita el evento, al dolor, a perder autonomía o independencia y por supuesto a morir. Debemos recordar que cualquier paciente, apartando que sea un cardiópata, cuando está en esta situación de indefensión, de enfermedad, hace un duelo normal por la pérdida de la salud. Entonces, esto lo tenemos que abordar también con nuestros pacientes. Y por supuesto, tenemos que vigilar todo lo que es la aparición de la angustia, por todo lo que sabemos cuando se activan los ejes neuroendocrinos, la presencia del cortisol y todos los daños y estragos que causa el mismo. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo? Tenemos los trastornos adaptativos que pueden ser con síntomas
ansiosos, depresivos o mixtos, el trastorno mixto ansioso depresivo, la disfunción sexual y los trastornos de síntomas somáticos, también los trastornos del sueño ya cuando se cronifican. ¿Cuáles son entonces los objetivos después de un infarto de miocardio? Y no solo para el psiquiatra, sino para todo el equipo multidisciplinario. Reducir el impacto emocional negativo y tenemos que ayudar a nuestros pacientes a conseguir una evaluación realista de la situación. Aumentar la salud coronaria, disminuir la probabilidad de reinfarto, ayudarles a desarrollar estilo de vida sano, normas de control de estrés e higiene del sueño, ajustar actividad física, adecuada nutrición e incrementar el nivel de integración social. Es importante que nuestros pacientes no se aíslen, que no estén solos, que siempre estén en contacto con familiares, con amigos o grupos de apoyo, porque sabemos que el aislamiento es otro factor de riesgo para depresión y también para suicidio, y sobre todo en los adultos mayores. Hay una alta tasa de suicidios a partir de los 60 años de edad. Bien, ¿cuáles serían entonces estas estrategias y herramientas que podemos utilizar para educar a nuestros pacientes, para enseñar a nuestros pacientes y para ayudarlos? Principalmente enseñarles y ayudarles a reconocer emociones y sentimientos, es decir, que tienen que aprender a identificar las emociones negativas o positivas, malas o buenas, todas son valideras. Hay que ponerles un nombre, hay que validarlas y hay que trabajar en función de ellas. Porque nuestros pacientes, por supuesto, como cualquier paciente, como cualquier persona que se encuentra en una situación de pérdida de la salud, tiene miedo sobre el futuro incierto, ansiedad sobre la salud y las posibilidades de vivir, tristeza por cambios en estilo de vida, incertidumbre sobre la recuperación. Tenemos que incentivar y aprender a que nuestros pacientes desarrollen inteligencia emocional, creando buenos recuerdos, llevando un diario, encontrarle sentido a las experiencias negativas. Lo de llevar un diario es importante porque sobre todo para los pacientes que tienen sobrepensadera, que constantemente están con pensamientos intrusivos de tipo negativo, catastróficos, angustiantes, el escribir todo ese torbellino de ideas y dejarlo reposando y revisar 24 horas después para refutar lo que ha escrito les ayuda bastante a bajar o a minimizar la ansiedad. Igualmente también puede escribir las cosas buenas que le ocurren, porque siempre nos dedicamos a ver en lo negativo y pasamos por alto las cosas buenas que están pasando. Entonces, escribir es una manera también de autoconocimiento. Bien, regular también la ansiedad, perdón, regular la ansiedad, importante, caramba, si alguien me echa una manito aquí, no sé por qué no retrocede, no. Ah, sí, por favor. O yo me paro aquí, lo voy manejando yo desde aquí. Le quiero retroceder porque me adelanté. Ajá, hacia atrás. Aquí, perfecto. No, la que le sigue. Gracias. Bueno, regular la ansiedad para poder prevenir las consecuencias, no solo físicas, sino también las consecuencias emocionales. Y esto tenemos que, digamos, entrenar a nuestros pacientes en controlar las anticipaciones, controlar la angustia anticipatoria, administrar las preocupaciones, estableciéndose incluso horarios para ello, no al control excesivo, que muchas veces los pacientes tienden a esto, trabajar el perfeccionismo también, cambiar hábitos de comparación, trabajar en lo que es la autoestima, la asertividad y disposición de los apoyos sociales, gestionar el tiempo y resolución de problemas, el ámbito sociofamiliar, que tenemos que convertirlo también en nuestro principal aliado y acudir a un especialista en caso de que sea necesario, como la mayoría de las veces ocurre, para psicoterapia o incluso para la administración de psicofármacos. Adelante. No pasemos por alto la personalidad tipo A. De alguna manera, las personas que me precedieron habían mencionado también, ¿no?, que hay un patrón o una características de personalidad también que pueden influir y que es un factor de riesgo también para enfermedad cardiovascular, como la lexitimia,
la incapacidad para comunicar emociones o sentimientos, la rabia, la hostilidad, tienen percepción distorsionada del tiempo, son impacientes. La inmediatez y la urgencia en ellos es necesaria, o sea, hay una cronopatía importante en estos pacientes. Las ideas o los sentimientos de culpa, de celos, de envidia y la dominancia social. Bueno, hacer preguntas específicas al equipo de salud. Tenemos que informarle a nuestros pacientes que están en su derecho de hacer las preguntas, qué es bueno y qué no es bueno, qué les conviene y qué no les conviene, y la importancia de los cuidadores. Tenemos que cuidar a los cuidadores porque generalmente también terminan enfermándose y desarrollando cuadros depresivos o cuadros ansiosos. Estas son las terapias efectivas basadas en la evidencia. Por supuesto que la psicoeducación, como en todas las especialidades médicas, tenemos que dedicar un espacio de nuestra consulta para educar a nuestros pacientes y a sus familiares. La terapia cognitivo-conductual sigue siendo la terapia de elección. La psicoterapia de apoyo, que puede ser interpersonal o puede ser una psicoterapia breve o de intervención en crisis. Las terapias basadas en mindfulness y reducción del estrés, como pilates, yoga, meditación. El mindfulness está demostrado no solo de sus beneficios o sus bondades a nivel emocional, sino también los efectos que tiene sobre los telómeros y por lo tanto podemos envejecer más sanos y por lo tanto vivir muchos años más. La rehabilitación cardíaca integral, por supuesto, que es el centro de esta jornada, y los grupos de apoyo y las terapias grupales siempre en manos de personas que sean expertas en conducir terapias de grupo. Adelante. La familia, importante. Tenemos que trabajar aliadamente con la familia porque es uno de los principales apoyos o redes de nuestros pacientes. La familia tiene por finalidad entonces favorecer y facilitar la adherencia a las prescripciones médicas, que se cumplan los tratamientos a las horas indicadas, evitar tener una actitud de sobreprotección al paciente, no minimizarlo, demostrar afecto, estar siempre propensos al diálogo, apoyar con responsabilidad todas las terapias y todas las prescripciones que se hagan y por lo tanto también no condicionar al paciente. La siguiente. Y si necesitamos tratamiento farmacológico, pues tiene que hacerlo el médico psiquiatra. Lamentablemente, a veces nos llegan pacientes que ya vienen medicados por otros especialistas no psiquiatras o incluso por médicos generales. Siempre digo que los que menos recetamos benzodiazepinas somos los psiquiatras. Y no vamos a satanizar a las benzodiazepinas porque no se trata de eso. Cuando un paciente necesita un psicofármaco, hay que indicarlo. Sería antiético dejar a un paciente con un cuadro depresivo, ansioso, con trastornos del sueño y no medicarlo porque esto va a incidir de manera negativa en la salud cardiovascular. Entonces, si vamos a utilizar benzodiazepinas para el tratamiento a corto plazo de la ansiedad y del insomnio, ¿y cuáles vamos a utilizar? Preferiblemente de vida media larga como el diazepam o el clonazepam, siempre y cuando el paciente no tenga insuficiencia hepática, que podemos verlo como complicación posterior de una insuficiencia cardíaca. La ventaja de estas benzodiazepinas es que el paciente va a permanecer por más tiempo protegido. Entre una toma y otra, la probabilidad de que aparezcan síntomas ansiosos o que aparezca el insomnio es menor y por lo tanto también la dosificación será menor. No tenemos que estar dando varias dosis durante el día de una benzodiazepina. Si vamos a utilizar una de vida media intermedia como el lorazepam, preferiblemente entonces en pacientes que tengan insuficiencia hepática o que tengan problemas renales, el lorazepam también se puede utilizar por vía sublingual. Lamentablemente en el país en este momento no disponemos de esta benzodiazepina que es muy buena. Luego tenemos los hipnóticos no benzodiazepínicos como los fármacos zetas, Zolpidem, Saleplon y Zopiclona. En el país solo disponemos de Zolpidem y Zopiclona. Debemos empezar siempre tanto con benzodiazepinas como los fármacos zetas con dosis muy bajas e ir titulando según la respuesta y la tolerancia del paciente y con mucho cuidado en los pacientes adultos mayores por los efectos colaterales que también tienen, que son bastante importantes y muy frecuentes. En relación a los antidepresivos, los podemos usar en caso de diagnóstico de depresión mayor o cualquiera de los trastornos de ansiedad, estrés postraumático,
trastornos de pánico o ansiedad generalizada. Los más ampliamente estudiados y se ha demostrado que son los más seguros en los pacientes con cardiopatía, por supuesto, son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, la sertralina y citalopram son los más ampliamente estudiados, los que tienen menores efectos adversos y menos interacciones farmacológicas. Luego tenemos los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y dopamina, como el bupropión, que es un excelente fármaco incluso para la cesación tabáquica. Recordando que estos pacientes también tienen hábitos tabáquicos muy acentuados, es una buena opción. Y dentro de los antidepresivos noradrenérgicos serotoninérgicos tenemos la mirtazapina. No tiene tantos estudios como los anteriores, pero ha demostrado ser eficaz y ser bastante segura, sobre todo en pacientes que tienen muchos trastornos del sueño, donde el insomnio predomina, la hiporexia y los síntomas depresivos de manera importante, pues es una opción porque podemos cubrir todos esos flancos con este mismo medicamento. Aquí lo importante es que siempre debemos tener en cuenta si estos pacientes están ansiosos, deprimidos, no duermen y referirlo con el especialista, porque de esa manera pues estamos también impidiendo que el evento cardiovascular pueda repetir y el paciente pueda entonces fallecer. Conclusiones. El impacto emocional tras un evento cardiovascular es profundo y multifactorial con implicaciones pronósticas y de calidad de vida. El manejo debe incluir tamizaje sistemático. Esto quiere decir que cuando sospechamos clínicamente alguna de estas patologías nos podemos apoyar en las escalas o inventarios y cuestionarios de los cuales disponemos para corroborar nuestros diagnósticos. Podemos utilizar PHQ-9, podemos utilizar las escalas de Hamilton para ansiedad y depresión o cualquiera de las escalas que se utiliza también para el insomnio. Las intervenciones psiquiátricas y psicológicas, así como las farmacológicas también basadas en la evidencia. Y es importante el apoyo continuo tanto para los pacientes como para los cuidadores. Muchas gracias. La miocarditis definitivamente en los últimos 2 años ha evolucionado, ha tomado protagonismo, pues no, yo me quedo aquí, gracias. Entonces, como les decía, la miocarditis los últimos 2 años ha evolucionado y tomado protagonismo. En el 2024 y este año ya tenemos 2 guías de miocarditis y un consenso americano, en el cual se actualizó la definición, las estrategias diagnósticas para el pronóstico, el reconocimiento de las etiologías como parte del tratamiento, una nueva clasificación, el papel de la imagen avanzada, biomarcadores y genética en su diagnóstico, la evaluación de riesgos, avances en el tratamiento y estrategias del manejo por etiología y el papel de la rehabilitación cardíaca para el retorno al deporte, sobre todo en deportistas de alta intensidad. Definitivamente, la miocarditis es una de las principales causas de muerte cardíaca súbita en atletas jóvenes. Los atletas definitivamente son una población especial y ellos por la variabilidad de los síntomas de miocarditis. La miocarditis, a pesar de la prevalencia para muerte súbita que va aproximadamente entre 2 al 20% de los atletas, muchas veces es subdiagnosticada. En la población general puede alcanzar 8.6 casos por cada 100.000 habitantes, predominantemente en hombres jóvenes. Una prevalencia global del 4.2 al 8.7 por cada 100.000 en el rango de 35 a 39 años. En definitiva, la miocarditis tiene cifras alarmantes a pesar de los subdiagnósticos. Entonces, el consenso para hacer una revisión rápida de la miocarditis y entrar en el tema que nos interesa el día de hoy, que es el retorno al deporte de los atletas de esta población especial tras un episodio de pericarditis. ¿Qué nos dice el consenso? ¿A qué nos invita? Primero, establece un algoritmo diagnóstico actual a seguir en el contexto de una sospecha clínica de miocarditis. Habla
del papel fundamental de la imagen avanzada de resonancia magnética y la biopsia endomiocárdica en la confirmación de miocarditis. Cuándo derivar a los pacientes a un centro de IC avanzada, establece una nueva clasificación de 4 etapas de la miocarditis, que ahora incluye a aquellos pacientes asintomáticos en riesgos. Y recomendaciones en el tratamiento farmacológico, la necesidad de vigilancia longitudinal a mediano y largo plazo y la creciente importancia de la predisposición genética para miocarditis, sobre todo en atletas. Entonces, ante cualquier situación siempre tenemos que tener claro las variables clínicas de un paciente con miocarditis, que va desde un dolor torácico que puede simular un síndrome coronario agudo, la presencia de arritmias que puede presentarse como presíncope, palpitaciones o síncope, síntomas de ISEC y shock cardiogénico en todo paciente joven, hombre, que haya tenido un antecedente de infección viral, un diagnóstico previo de miocarditis, un diagnóstico de enfermedad autoinmune, antecedentes familiares de miocardiopatías, muerte súbita inexplicable. Y a ello, sumarle la necesidad inminente de realizar resonancia magnética cardíaca con mapeo paramétrico T1 y T2 y, dependiendo la etapa en la que se encuentra la miocarditis, realizar biopsia endomiocárdica. Entonces, el consenso establece una ruta clínica diagnóstica que va basada en las 3 principales variables clínicas: dolor torácico, la presentación de arritmias y, en casos más avanzados, la presentación de signos de insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico. En cuanto al dolor torácico, siempre vigilar la presencia o la necesidad de realizar en pacientes que se vea la necesidad de descartar enfermedad coronaria para consolidar el diagnóstico de miocarditis en el caso que se pueda descartar enfermedad coronaria. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico y el manejo, debemos iniciar en una etapa 1 en pacientes que tengan, sospecha clínica de miocarditis y que hayan tenido y que tengamos los parámetros iniciales, que es los cambios en el electrocardiograma, aumento de los biomarcadores, que es la troponina, datos en la hematología completa, velocidad de sedimentación globular, que nos den diagnósticos iniciales o sospechas de una miocarditis. Posteriormente, en casos de que se establezcan los síntomas y se acentúen o se sumen síntomas de insuficiencia cardíaca, sin duda pasar a un centro donde se pueda manejar de manera multidisciplinaria y donde haya expertos en insuficiencia cardíaca. Luego de eso, en el caso de que el diagnóstico no esté claro, realizar de manera inmediata la resonancia magnética cardíaca como paso 3 y en casos donde sume la necesidad de tener el diagnóstico etiológico, realizar de manera inmediata la biopsia endomiocárdica. La biopsia endomiocárdica, la resonancia magnética cardíaca nos proporciona datos importantísimos en cuanto a la presencia de edema, fibrosis, para establecer también los riesgos de nuestros pacientes. En pacientes que tengan un escaso edema y en pacientes que tengan fibrosis solo en la parte inferior es un riesgo muy bajo, en diferencia de enfrentarnos con un paciente que tenga un compromiso de mucho más edema y una fibrosis que tome todo el septum, la cara inferior y lateral. Entonces, por lo tanto, debemos tener como prioridad la necesidad de realizar resonancia magnética en los pacientes que sospechemos de miocarditis. Entonces, en cuanto a lo que establece el nuevo consenso, establece 4 etapas. La miocarditis en riesgo, que son todos esos pacientes que no tengan síntomas, pero que tengamos alteraciones en el electrocardiograma y antecedentes de una infección viral, ya sea por enterovirus, virus respiratorios, y que tengamos una alta sospecha de miocarditis. Ya ese paciente debe recibir seguimiento de miocarditis. Los pacientes que tengan datos más claros como antecedentes, que hayan tenido antecedentes previos de miocarditis con síntomas variables de pericarditis. Entonces, en esta lámina, lo que es interesante es que en todo paciente sintomático clásico, que es la etapa C, pacientes con miocarditis sintomática, en el que tengamos las variables de la presentación clínica
y tengamos los datos histopatológicos y los datos de resonancia magnética, inmediatamente debe pasar a un centro de IC avanzada, recibir tratamiento médico y el reposo absoluto. Esta lámina, para cerrar un poco en la visión general de miocarditis y tener ahora claro, me gusta muchísimo más, es más práctica a nuestra realidad. Cuando tenemos una sospecha clínica de miocarditis, en cualquiera de las variables, dolor torácico, que simule un síndrome coronario agudo o una pericarditis, pacientes que tengan síntomas de insuficiencia cardíaca, pacientes que tengan arritmias o síntomas de arritmia, palpitaciones, presíncope y síncope, que además tengan alteraciones en el electrocardiograma, en el segmento STT, trastornos de la conducción, arritmias ventriculares o supraventriculares, que además encontramos en el ecocardiograma aumento del gozo ventricular, disfunción ventricular, alteraciones segmentarias y estar aumentados las troponinas en sangre ultrasensibles. Sin embargo, el hecho de que las troponinas estén normales en sangre no descarta el diagnóstico de miocarditis. En caso de eso, entonces, establecemos este plan de trabajo que si la presentación no es complicada y la fracción de eyección es mayor al 50%, pasamos a una resonancia magnética cardíaca. Si tenemos los datos clínicos para determinar miocarditis, hacemos el diagnóstico de miocarditis y planteamos el tratamiento. En los casos en los que se presente, que son los casos extremos, donde tenemos todos los síntomas, los cambios ecocardiográficos y además evidenciamos arritmias ventriculares complejas, trastornos de conducción avanzado, síntomas de insuficiencia cardíaca, síntomas de insuficiencia cardíaca, la necesidad es inminente de realizar biopsia endomiocárdica para tener el diagnóstico etiológico y así poder determinar con precisión el tratamiento. Ahora bien, lo que compete el día de hoy, ¿cómo equilibramos después que tenemos el diagnóstico de miocarditis, cómo equilibramos el riesgo de muerte súbita cardíaca con los beneficios de la actividad física y cómo reintroducimos al atleta a su deporte de forma segura? Pues el seguimiento de miocarditis, por su alta predisposición a muerte súbita, no finaliza después de las 2 a 3 semanas de inicio de los síntomas. Debemos iniciar una estratificación de riesgo, seguimiento a largo plazo y para poder definir el reinicio de la práctica deportiva para los diferentes tipos de atletas, ya sean atletas de competición, atletas recreacionales, atletas ocupacionales. Y para ello nos debemos basar en la clínica de nuestros pacientes, la sintomatología, la persistencia de los síntomas con los cuales inició el paciente, el seguimiento ecocardiográfico y los datos en la resonancia magnética cardíaca. Para ello, el consenso de miocarditis establece que solo para los pacientes, ellos no se enfocan, llama mucho la atención porque realmente no hay resultados claros de qué vamos a hacer con los pacientes con menos riesgo, que son los pacientes de la etapa A y etapa B, pacientes asintomáticos que tienen criterios de riesgo para desarrollar miocarditis. No contraindican la actividad física, tampoco la indican. Solamente se define solamente se detienen sobre la actividad física intensa en los pacientes con miocardiopatía sintomática y los pacientes con miocarditis avanzada, miocarditis sintomática, miocarditis avanzada, en el cual dice, debemos restringir la actividad física, pero también debemos evitar el sedentarismo. Entonces es un poquito controversial. Entonces vamos a especificar qué vamos a hacer con los atletas, sobre todo en la etapa C, que son esos pacientes ya de riesgo, porque son pacientes sintomáticos con datos en el ecocardiograma, datos en la resonancia magnética cardíaca. Para ello, debemos hacer un seguimiento y lo vamos a plantear por perfil de riesgo para deportistas y no deportistas, porque ese es otro tema. Nosotros después que tenemos un paciente con miocarditis, debemos establecer un plan de entrenamiento para su recuperación. Entonces aquí nosotros tenemos dos tipos de pacientes, los pacientes que son deportistas y los no deportistas. En definitiva, el deportista se convierte en una población de riesgo para miocarditis debido a que
a muchos fenómenos. Uno, el deportista puede alcanzar y mantenerse en una frecuencia cardíaca mayor al 100% estimada para su edad en su entrenamiento físico vigoroso. Están en zonas de exposición viral muy frecuente y tienen un cierto descenso de elementos de autoinmunidad, lo que lo convierte en un paciente de riesgo para desarrollar miocarditis a diferencia de la población general. Entonces, dependiendo de los síntomas, vamos a determinar pacientes de bajo, intermedio y riesgo elevado. Si el paciente después del diagnóstico está hemodinámicamente estable, con cambios inespecíficos LST y onda T, con ausencia de arritmias complejas, FEBI conservada, sin alteraciones en la contractilidad regional y en la resonancia magnética con edema, realce tardío de gadolinio mínimo o ausente, es considerado un paciente de alto riesgo. En el otro extremo, que son los pacientes de alto riesgo, son pacientes que aún persisten hemodinámicamente inestables, con síntomas de insuficiencia cardíaca, presencia de arritmias complejas, FEBI por debajo del 35%, fibrosis extensa en la resonancia magnética cardíaca, lo que determina mal pronóstico. Para estos pacientes, el seguimiento debe ser el siguiente. Para pacientes de bajo riesgo, la evaluación clínica debe realizarse dentro de 3 a 6 meses con electrocardiograma y analítica general, velocidad de sedimentación globular, medición de péptidos natriuréticos, PCR. Si persiste cambios en el electrocardiograma y alteraciones analíticas, seguimiento y detenemos la actividad física de intensidad moderada y alta. Para pacientes con riesgo intermedio, donde la evaluación debe realizarse entre 3, 6 y 12 meses con electrocardiograma y analítica, podemos dar de alta y hacemos revisiones anuales con resonancia magnética en 2 meses, ecocardiograma a los 6 meses, a 12 meses la prueba de esfuerzo antes de volver al deporte. Y en riesgos elevados, de 3 a 6 meses anual, según los resultados de la biopsia endomiocárdica, en el caso de que la tengamos a la mano, para precisar si todavía la etiología es incierta y no responde al tratamiento médico. En estos pacientes también el seguimiento va a depender de los resultados de los seguimientos, tanto en el ecocardiograma, resonancia magnética, y debe realizarse una prueba de esfuerzo antes de volver a la práctica deportiva. Ahora bien, ¿qué nos dice el consenso? El consenso solo se enfoca en los pacientes deportistas de alta intensidad. No nos habla de los pacientes no deportistas, que es nuestra población general. Y nos vamos a establecer que la actividad física intensa va a estar omitida en los primeros 3 a 6 meses y va a depender de la estabilidad clínica. Vamos, ya, un segundito. Sí. De la estabilidad clínica para retornar al deporte. Entonces, estos pacientes deportistas que están ubicados van a esperar unos 3 a 6 meses para reiniciar su actividad física. Si no tiene síntomas, si no tiene arritmias y con una resonancia magnética normal, ya el paciente puede reiniciar con la actividad física si no evidenciamos arritmias malignas, cambios inespecíficos en el ST y mejoría en la imagen cardíaca. Ya puede retornar a su deporte de competencia. Si el paciente todavía presenta síntomas, podemos evidenciar arritmias malignas en el holter de ritmo de 24 horas, debe mantenerse suspendida la actividad física vigorosa. Debido a un mayor riesgo de recurrencia y progresión clínica silenciosa de la enfermedad, los atletas con antecedentes miocarditis deben someterse a una reevaluación periódica cada 3 meses, particularmente durante los primeros 2 años. Y es aquí como la miocarditis sí se convierte en una patología que es de difícil seguimiento porque los atletas generalmente, los atletas con miocarditis son estos que van pasando de cardiólogo, buscando ese alguien que les diga si puedes iniciar actividad deportiva, hazlo libremente porque tú eres sano y tú vas a poder con esto y más. Entonces, el cardiólogo debe aclararle al paciente que hasta que no haya una evidencia absoluta basada en imagen cardíaca, que es la resonancia magnética cardíaca, que no hay edema, que no hay fibrosis miocárdica y que además en el holter de ritmo y prueba de esfuerzo, que por cierto, la prueba de esfuerzo debe simular su deporte.
en la banda, en el cicloergómetro o en el remoergómetro para definir si puedes regresar. Entonces, en este algoritmo, básicamente se repite lo mismo del consenso, que nos debemos regir por ecocardiograma, Holter de 24 a 48 horas, ergometría y resonancia magnética cardíaca para establecer en los atletas la reincorporación a la actividad deportiva. La guía, ¿qué nos dice? La guía nos dice, se recomienda la guía del deporte, que es muy interesante porque la guía siempre va a querer, esta guía del 2020 a mí me gusta mucho porque nunca va a querer que el atleta salga del ruedo, siempre va a querer reintroducir con disminución de la intensidad del ejercicio, disminución de la frecuencia del deporte, pero mantener. Eso se dice, se debe considerar la vuelta de todas las formas de deporte de competición tras 3 a 6 meses sin síntomas para los pacientes con troponina y biomarcadores de inflamación normales, función sistólica del BI normal con ecocardiografía y resonancia magnética, que no haya ninguna evidencia inflamatoria miocárdica. Para ello, nosotros debemos establecer esta tabla y hacer práctica para conocer al atleta y saber en cuál zona de entrenamiento, que aunque parece sencillo y ya está muy claro, son muchos más los atletas que ni siquiera conocen su zona de entrenamiento, ellos solo lo miden por su frecuencia cardíaca, la duración que hacen en el ejercicio, pero muy pocos atletas conocen su estado basal de ejercicio y ni siquiera saben de cuál intensidad es la dinámica de su ejercicio y la resistencia. Por lo tanto, nosotros debemos establecer para enmarcar a nuestro paciente. Esta tabla es muy práctica para evaluar el ejercicio de resistencia, junto a la medición de volumen de oxígeno, frecuencia cardíaca máxima alcanzada por el paciente, su frecuencia cardíaca, la escala de esfuerzo objetivo para saber en cuál zona de entrenamiento se encontraba previo a la miocarditis y establecer, dependiendo la intensidad tanto de la dinámica como de resistencia del deporte donde se encontraba, si puede reiniciar nuevamente. Para los pacientes con miocarditis avanzada, está rapidito para finalizar, debemos tomar en cuenta que los pacientes que no se recomienda la práctica deportiva de competición alta o muy alta intensidad en pacientes que todavía tengan síntomas, que hayan presentado síncopes con FEBI menor al 45%, arritmias ventriculares frecuentes. El rol de la rehabilitación cardíaca. En definitiva, esto es una decisión que se debe tomar en conjunto. Primero, que el diagnóstico de miocarditis, precisamente esa evolución va en que tanto la definición, la nueva clasificación, el manejo, la necesidad de la resonancia magnética lo debe manejar desde el médico general, el médico residente, el médico de familia, los médicos que se dedican a la cardiología deportiva, el cardiólogo. Este diagnóstico debe estar claro porque los atletas son una población susceptible. Entonces, cuando reincorporamos a un paciente, queremos reincorporar a un paciente a su actividad deportiva, la toma de decisiones va a depender del médico, del atleta, de la familia y de los intereses en la federación. En los componentes multidisciplinarios se van a aplicar a los pacientes con miocarditis similar a los pacientes generales. Recordar que el paciente con miocarditis no nada más surge la necesidad de que inicie actividad física a la brevedad posible. La necesidad que se incorpore a un programa de rehabilitación cardíaca es para la necesidad de recibir apoyo psicológico, manejo nutricional, adherencia al tratamiento, porque esto va a ayudar a evitar la recurrencia de la miocarditis. Entonces, la introducción al programa de rehabilitación no es solo iniciar actividad física. Debe iniciar de manera temprana movilizaciones en conjunto con el manejo de fisioterapia. La monitorización debe ser estricta en la fase 2 con telemetría y electrocardiograma y vigilancia y monitorización para que en la fase 3 pueda incorporarse a el deporte. Entonces, en conclusión y mensajes para llevar a la casa, la miocarditis requiere un valor alto
requiere que esté claro los diagnósticos, un alto índice de sospecha en el atleta. Siempre debemos sospechar si un atleta tiene alguna de las presentaciones clínicas, sospechar en miocarditis. La resonancia magnética es crucial para el diagnóstico y la estratificación. La restricción del ejercicio es obligatoria en la fase aguda. La rehabilitación cardíaca es esencial para la recuperación funcional y psicológica. El programa de rehabilitación cardíaca debe ser individualizado, gradual y basarse en criterios diagnósticos estrictos. Nunca va a ser una opción dejar la actividad física o el deporte, y la rehabilitación cardíaca continúa siendo un área de retos, avances y camino por recorrer. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias al comité organizador, a mi amiga Flor Madeleine por permitirme conversar un poquito sobre el uso de dispositivos en deportistas. Perdón. Ya entendí por qué era difícil manejar esto. No. Ok. Sí. ¿Y el apuntador es este? Sí. ¿El apuntador? Bueno, esta imagen que ven ustedes aquí a su izquierda de la pantalla, pues es el primer marcapaso que se implantó, que ahorita da risa ver una persona empujando un dispositivo tan grande, pero eso salvaba la vida. Bueno, eso ha ido evolucionando hasta estos nuevos dispositivos que tenemos, que obviamente son de mucho menor tamaño. Bueno, en general tenemos dos grupos de dispositivos. Aquellos que están dedicados a tratar las bradicarios, los pulsos lentos, y aquellos que están destinados a tratar las arritmias peligrosas. Bueno, en los marcapasos podemos tener dispositivos que tienen un solo cable o dos cables, y bueno, y eso ha evolucionado recientemente al uso de dispositivos sin cables. Este otro grupo son los llamados dispositivos de alto voltaje, que todos conocemos como desfibriladores, que también lo hay unicamerales, un cable, dos cables, tres cables. E inclusive los más recientes son dispositivos que son subcutáneos, que no tienen electrodos dentro del espacio vascular, que como digo, se llama subcutáneo, y hay dos tipos: aquel que tiene un electrodo por delante del esternón, que es el más conocido de la casa Boston, y recientemente se está utilizando, no ha sido todavía implementado en el país. Son subcutáneos, pero tienen un electrodo detrás del esternón que además permite estimular el corazón. Y bueno, esto parece ser el futuro, los marcapasos inyectables. Okay. Si esta charla hubiese sido hace 20 años, hubiese terminado la conferencia en 1 minuto. No hay deportista con dispositivo. Tiene un dispositivo, no se hace deporte. Eso ha ido cambiando afortunadamente, y hoy por hoy se sabe que los pacientes que tienen dispositivos, que no hacen ejercicio o deporte, van mucho peor que aquellos que hacen algún tipo de esfuerzo, ¿ok? ¿Y de qué va a depender la recomendación? Muchas veces depende del tipo de dispositivo, pero también de la cardiopatía de base. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente de 60 años que tiene enfermedad no sinusal, que quizá tiene un marcapaso con un solo cable, aquel paciente que tiene 56 años, que tiene una miocardiopatía hipertrófica, quizá no de mayor riesgo, y que el dispositivo se colocó de forma primaria, que quiere decir primaria, que no ha tenido un evento de muerte súbita, pero está en riesgo. O aquel paciente de 65 años que tiene una cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, la displasia como siempre las conocíamos, que tiene un desfibrilador, pero que ya ha tenido un evento de muerte súbita, una indicación sobre un sobreviviente de muerte súbita. Estos son 3 tipos de pacientes con dispositivos, pero que no tienen la misma connotación. Okay. Estos son lo que recomiendan los estudios sobre cómo decidir sobre el manejo de los pacientes con dispositivos. Intenté volverlo en español, las 4D, pero no hubo forma de utilizarla, la vamos a mostrar en inglés. Uno, ¿qué deporte va a realizar el paciente? No es lo mismo hacer running que el paciente quiera hacer kayak. No es lo mismo, como les comenté, tener una miocardiopatía hipertrófica de no muy alto riesgo que aquel paciente que tiene una displasia ritmogénica, que tiene muchísimo más riesgo de hacer un evento de muerte súbita,
Igualmente, no es lo mismo tener un marcapaso que tener un dispositivo como un resincronizador, desfibrilador, que tiene mucho más posibilidades de alteraciones. Y por último, ¿cuán grave ha sido la arritmia en el paciente? Okay. En general, en cuanto a los marcapasos, no hay muchas cosas publicadas. Obviamente, este es un grupo de mayor edad, generalmente por encima de los 70 años, y no representan el gran grupo de deportistas. No quiere decir que no realicen ejercicio, porque como deportistas son menores. En general, te recomienda que las primeras 4 o 6 semanas no hagan actividad importante. Por supuesto, si el marcapaso es prepectoral, como son la mayoría, tenemos que evitar deporte de contacto, que no solamente el boxeo, que puede ser fútbol, etcétera, etcétera. Y lo que más nos preocupa a todos es que haya fallo de los electrodos. No impresiona a largo plazo que eso sea un gran problema, pero algunos deportes, por ejemplo, levantamiento de pesas, no es sugerido. Y como esto está destinado a subir la frecuencia cardíaca y queremos que se parezca la mayor parte posible al funcionamiento fisiológico, estos deben ser programados para que el atleta logre su mayor habilidad. ¿Okay? Hoy por hoy, como sabemos, ya eso del deporte de contacto ya puede ser, no puede ser un problema porque ya existen los marcapasos sin cables, no hay nada prepectoral y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de implantar los primeros nuevos dispositivos en nuestro país. Esto es un video, déjenme ver. Sí, aquí está. June 12th, 2021, Denmark versus Finland in the Euro 2020. Christian Eriksen breaks for the ball, and then seconds later, he collapses. That's the thing about sudden cardiac arrest. You can be fine 1 minute and dead the next. Christian is alive today because the league was prepared. Is your child's league prepared? Who knows how to do CPR? Where is the automated external defibrillator? For more information, please visit gotaed.org. No estamos seguros exactamente cuál fue la patología. Le colocaron un desfibrilador y volvió a jugar fútbol profesional. June 12th. Pero este es muchísimo más llamativo. Ja. Bijna was het een feest in mineur geworden voor Roeselare, want kort voor de rust van het duel met Antwerp was speler Anthony van Loo in elkaar gezakt na een hartstilstand. De 20-jarige rechtsachter bleef voor dood liggen tot na een paar seconden een ingeplante defibrillator een elektrische schok door zijn lichaam joeg en Van Loo terug bij bewustzijn bracht. Van Loo heeft al jaren een defibrillator, een elektrische schok door zijn lichaam joeg en Van Loo terug bij bewustzijn bracht. Van Loo heeft al jaren een hartprobleem dat verholpen wordt door de werking van die defibrillator. Het toestel werkte perfect en redde zo het leven van de jonge Roeselare speler. Of Van Loo nog zal voetballen in de toekomst wordt uitgemaakt na een grondig onderzoek. Tja. Y ven aquí, esto sí es el deporte venezolano. Okay. Okay. Véanlo aquí. ¿Lo ven? Pérdida de conocimiento. El electro... Aquí, pero no estamos viendo lo mismo. Ok, la verdad que se invirtió el electro, pero si ustedes ven, es un electro totalmente anormal. Fue evaluado, ¿qué le dijeron? Sigue jugando fútbol. ¿Qué pasa a los 2 años? Quiero un mensaje de tranquilidad a toda la familia del fútbol venezolano, porque estamos seguros que es lo que están pendientes, de la salud de David Centeno, el jugador del Deportivo Lara, de acuerdo a la información suministrada por el club, está estable y completamente fuera de peligro. Después de emitir un mensaje... Bueno, esto es lo que pasa en los deportistas cuando no son... Es que no tengo una sincronía. Ok, perfecto. Bueno, el uso de los desfibriladores, como vimos en nuestro caso, está destinado a evitar la muerte súbita. Por supuesto, como el gran grupo de pacientes tienen canalopatías, enfermedades hereditarias, es un grupo muchísimo más joven que tienen mucho más impacto en la necesidad de realizar algún tipo de deporte. Y por supuesto, estos dispositivos son de mucho mayor complejidad
Y no siempre son perfectos. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden confundir arritmias no malignas, por ejemplo, una fibrilación auricular con respuesta rápida, con arritmias malignas y hacer lo que se conocen como choques inapropiados. Y ¿qué hace el dispositivo? Durante una fase, él está monitorizando, reconoce la arritmia, la cataloga como una arritmia de alto riesgo y luego actúa de diferentes formas, bien sea de forma insensible, sobreestimulando la taquicardia o mediante un choque como el que vimos en el futbolista. No voy a seguir aquí. Esta doctora que ustedes ven allá, la doctora Lamper, seguramente es la que más sabe de deporte y riesgo de muerte súbita. Unos 10 años antes que se publicara este estudio, uno de los más importantes, ella hizo una especie de comunicación con varios electrofisiólogos. Y aunque las recomendaciones eran que no hicieran los ejercicios los pacientes de alto riesgo, la mayoría eran complacientes con sus pacientes. Entonces, esta es la publicación de las más importantes del año pasado, de la década pasada, que se incluyeron 440 deportistas portadores de desfibriladores, 44 meses de seguimiento. ¿Qué pasó? No hubo ninguna muerte súbita en el seguimiento. Inclusive no había ni siquiera pacientes que hubiesen tenido algún tipo de choque, y que tuviesen complicaciones por el desfibrilador. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con desfibrilador seguramente pueden tener descarga, pero no va a haber muerte súbita. Y vean, de este grupo, 77 pacientes eran competitivos, que competían en ligas universitarias o similares. Vean aquí, ahora, no quiere decir que los aparatos no chocaban. El 20% recibían descargas. 20% en ejercicio, solamente 10% en reposo. ¿Cuál fue el del peor pronóstico? Los pacientes que tenían displasia arritmogénica del ventrículo derecho o cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Otro estudio muy similar, pero esto era no deportistas de alta competencia, sino deportistas recreacionales. Muy similar. No va a haber muerte arrítmica, no van a haber complicaciones por el choque si ocurre durante el deporte. Pero ¿qué pasa? Pero aquí, ¿ok? Es que obviamente van a haber choques apropiados, pero un dato muy importante, que la sobrevida de estos electrodos fue excelentemente buena. Vean que a los 10 años, entre el 94 y el 97%, estos electrodos funcionaban de forma perfecta, lo cual nos quita ese problema que teníamos del riesgo de los electrodos, ¿ok? Y que observaron que cuando comparaban los competitivos con los recreacionales, había muchísimo más choques en aquellos pacientes que hacían deportes competitivos, por ejemplo, 20% con respecto al 6% que era recreacional. Mucho más choques apropiados, pero también había un porcentaje muy importante de choques inapropiados en aquellos que practicaban deportes competitivos, y lo cual probablemente la diferencia de choques sea por esos inapropiados y no por los apropiados. Y estudios más recientes del año 2025, en donde evalúan el regreso a los deportes después de ser implantados con desfibriladores, bien sea este tipo de desfibrilador, que es el que utilizamos comúnmente, que tiene electrodos intravasculares, o aquellos que son subcutáneos, que tienen electrodos extravasculares. 1.183 atletas competitivos. Esto es un metaanálisis donde se obtuvieron 6 trabajos que se consideraron los ideales. El seguimiento de 12 meses a 85 meses. Al igual que todos los estudios anteriores, la mayor parte de los pacientes tenían canalopatía, como el QT largo, las miohipertróficas, las taquicarias ventriculares polimórficas, que son muy raros, y por supuesto la displasia arritmogénica. No hubo muertes en el seguimiento, pero descargas apropiadas, 13%. Número de choques inapropiados, 4%. Nuevamente, no hay muertes en el atleta que utiliza dispositivos de alto voltaje. Y por último, les presento parte de las guías. Estos son muchísimas líneas, pero 3 puntos importantes. 1,
En atletas con desfibriladores, regresar al deporte es razonable, es seguro. Por supuesto, en lo que se utiliza como la toma de decisiones compartidas. Explicar al paciente qué riesgos tiene, cómo debe hacer para evitar algún tipo de complicación y dependerá de la patología de base, tal como dijimos, no es lo mismo un QT largo con una cardiomiopatía ritmogénica, cuántas veces ha tenido pérdida de conocimiento o arritmias malignas y el tipo de deporte. Por ejemplo, no le van a recomendar hacer kayak a un paciente que tiene displasia ritmogénica que ha tenido pérdida de conocimiento. Ahora, en atletas que han experimentado pérdida del conocimiento, pero además tienen un desfibrilador, usted tendrá que evaluar cómo reprogramar para que esto no vuelva a ocurrir. Y por último, en atletas con desfibriladores automáticos implantables que ya han tenido una descarga, no tienen que quedarse tranquilos, ya saben que no se van a morir, pero tienen que averiguar porque el paciente tuvo descarga y probablemente el uso de fármacos, ablación, etcétera, puede evitar que el paciente nuevamente sea sometido a algún tipo de descarga. Muchísimas gracias. Yo voy a tratar en 15 minutos resumir todas las indicaciones que tienen los pacientes con cardiopatías de cómo volver o cómo reinsertarlos adecuadamente en la actividad física. Siempre, y es lo primero que hacemos en consulta, el ejercicio físico, le explicamos al paciente que mejora su rendimiento, mejora su calidad de vida, disminuye el riesgo cardiovascular. Pero en los deportistas, cuando presentan enfermedad cardiovascular, se requiere una evaluación y los consensos actuales que manejan a los o cardiopatías, arritmias en los deportistas, sugieren y coinciden que la mayoría de los pacientes con enfermedad cardiovascular riesgo residual individualizada y un proceso bien estructurado por pasos de cómo retornar al deporte. Tiene que ser una decisión compartida entre el atleta, el cardiólogo, en conjunto con un equipo multidisciplinario. Cuando nos enfrentamos al deportista con cardiopatía y cómo reinsertarlo y una reintegración por fases. Generalmente están descritas 5 fases antes de retornarlo a la rehabilitación cardíaca. Tenemos una primera fase de convalescencia en el cual nuestro principal objetivo es la recuperación orgánica y un tratamiento óptimo de la cardiopatía, y para esto nos guiamos con los síntomas del paciente, su fracción de eyección residual y biomarcadores de daño miocárdico. Luego tenemos la reevaluación basal en la cual tenemos que confirmar la estabilidad física de este paciente para poder iniciar la actividad física. Para eso nos valemos del electrocardiograma, el eco y también los marcadores de daño miocárdico. Luego, nuestra primera evaluación funcional, en el cual aquí introducimos al atleta y determinamos su tolerancia a la actividad física. Como se explicó previamente, esto debería de ser con una prueba de esfuerzo cardiopulmonar o en su defecto una prueba de esfuerzo estándar o sus máximas limitadas síntomas. Pero la que nos va a dar información de cuándo reinsertarlo en la actividad física es la cardiopulmonar. Luego tenemos que hacer una evaluación de un estado arrítmico y estructural avanzado, en el cual tenemos que descartar arritmias o sustrato de riesgo residual. Para eso nos vamos a valer del Holter prolongado, preferiblemente de 48 a 72 horas, cardiorresonancia o angiotomografía coronaria, según sea el caso. Y una reincorporación progresiva, esto es lo más importante, con un reentrenamiento supervisado en fase, en el cual tiene que ser con un plan de carga escalonado y con un seguimiento muy estricto del paciente. Y esto tiene un motivo y un por qué debemos hacerlo en fase, porque primero nos ayuda a restaurar la capacidad funcional cardiovascular de forma segura y progresiva, prevenir nuevos eventos cardiovasculares en la fase aguda o periaguda del evento y controlar los factores de riesgo asociados de cada deportista. Una adecuada y precisa reestratificación de riesgo para decidir si este paciente puede o no volver a la actividad competitiva.
optimizar su condición física y evitar lo que conocemos el desentrenamiento prolongado, porque muchas de estas patologías a veces el atleta tarda hasta 3 a 6 meses para comenzar a hacer actividad física, ajustando la intensidad de la forma individualizada y progresiva. Educar al paciente, esto es lo más importante. Los pacientes deportistas son negadores 100%. Son unos pacientes que ahora se enfrentan a un nuevo reto. Son pacientes que se creían sanos y posterior a un evento cardiovascular ahora se ven sometidos a una carga de medicación que ellos no están acostumbrados. Entonces tenemos que asegurarse mediante una evaluación psicológica, una adecuada adherencia al tratamiento médico. ¿Cómo nos guiamos o con qué contamos para guiarnos para poder reinsertar al paciente? Bueno, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que ya se ha hablado de ella durante toda la mañana, como nos explicó el doctor Federico, es el método clave cuando el deportista ya tiene enfermedad cardíaca establecida para saber o no el riesgo residual, determinar los umbrales, su capacidad funcional, para saber si lo podemos o no reinsertar. Además de todo lo que nos permite identificar la isquemia inducible, la respuesta tensional a la actividad física, las arritmias inducidas por la actividad física o un deterioro ventilatorio o de la reserva cronotrópica. Yo lo que espero con estas pruebas como mínimo para considerar al paciente, volverlo a reintegrar a su actividad física, es una VO max por encima del 85% de lo esperado, con una capacidad funcional mayor a 9 METs. Se dice que una capacidad funcional menor de 5 METs o un VO max bajo, estos pacientes no pueden volver a una actividad competitiva o deportes competitivos porque tienen un alto riesgo de mortalidad. Luego contamos con diferentes otras técnicas para estratificar al paciente, la monitorización ambulatoria, preferiblemente con holters de entre 48 a 72 horas. Se le indica al paciente que haga actividad física muy similar a la que ellos están acostumbrados a hacer, a ver si tenemos arritmias inducidas con la actividad física. La imagen avanzada según la patología de base, la cardioresonancia para ver si hay edema, necrosis o fibrosis residual, y lo cual me va también a permitir determinar el riesgo arrítmico residual de este paciente, o la tomografía coronaria, muy útil en los atletas mayores de 35 años para descartar cardiopatía isquémica o origen anómalo de las arterias coronarias. Y sobre todo los biomarcadores de daño miocárdico que utilizamos de forma habitual para ver que haya confirmar recuperación de estos marcadores o estabilización de estos marcadores y ausencia de daño miocárdico antes de retornarnos a la actividad física. Como lo vemos, cada patología, cada enfermedad cardiovascular es diferente y cada deporte es diferente. Ya la miocarditis se discutió previamente, pero lo más importante, como ya lo dijo la doctora Marjorie, es que tenemos que tener un reposo físico absoluto, mínimo 3 a 6 meses, dependiendo del daño miocárdico que tuvo este paciente. Y para poderlo considerar sí o no el retorno a la actividad física, debe estar asintomático con una fracción de eyección mayor o igual al 50%, biomarcadores normales, sin arritmias complejas inducidas en las pruebas cardiopulmonares, sin edema activo ni fibrosis significativa en la resonancia control. Una reevaluación el primer año de 3 a 6 meses. La cardiopatía isquémica o los pacientes postrevascularizados quirúrgicos endovascular son uno de los mayores dolores de cabeza del cardiólogo deportivo. Primero, estos pacientes tienen que cumplir todos los protocolos de rehabilitación cardíaca. Posteriormente, para considerarlo, el paciente tiene que estar asintomático, sin isquemia ni arritmias inducibles en la prueba cardiopulmonar, con una fracción de eyección mayor o igual al 50%, controlar todos sus factores de riesgo cardiopulmonar, presión arterial, lípidos, glicemia. Y en los pacientes en los cuales se le trató el vaso culpable en el evento y quedaron con lesiones intermedias que no fueron tratadas, antes de considerarlo tenemos que estratificar nuevamente estos pacientes, bien sea por tomografía con reserva de flujo fraccional o una nueva coronariografía con tomografía intravascular para ver si esas lesiones son o no revascularizables. Porque si yo voy a considerar, sobre todo en los pacientes que practican deportes competitivos, para poderlo insertar, tienen que haber tenido una revascularización completa.
En cuanto a las miocardiopatías, como habíamos dicho, se han flexibilizado un poco los criterios con la miocardiopatía hipertrófica. Lo más importante actualmente es que el paciente con miocardiopatía hipertrófica se le está permitido realizar actividad física si no hay arritmias complejas inducidas con la actividad física, si no tiene síntomas o si no presenta un gradiente obstructivo severo ni disfunción ventricular. En cuanto a la miocardiopatía ritmogénica, que también se comentó previamente, tenemos en estos pacientes evitar los deportes competitivos, solamente actividad recreativa moderada. En la miocardiopatía dilatada se le permite al paciente el retorno a la actividad física si su fracción de eyección está por encima del 45%, sin arritmias complejas y sin evidencia en la resonancia de fibrosis transmural. Estos pacientes tienen que tener una reevaluación anual con pruebas cardiopulmonar y con resonancia dependiendo del caso. En cuanto a las canulopatías, también fueron discutidas previamente. Lo más importante es que estos pacientes, a pesar de que les disminuye su rendimiento deportivo, tienen que tener un betabloqueo adecuado o haber sido sometidos a una ablación exitosa. Ausencia de arritmias graves con el test de esfuerzo cardiopulmonar y sobre todo, como ya también se discutió previamente, que su entorno deportivo tengan planes de emergencia, o sea, que los entrenadores conozcan las maniobras de reanimación y que su entorno deportivo haya desfibriladores en caso de una emergencia. Con respecto a las valvulopatías, también han sido flexibles un poco las nuevas guías. Se puede permitir el retorno si el área y el gradiente valvular son compatibles con el deporte del paciente y el paciente está clínicamente asintomático y sin arritmias inducibles en las pruebas cardiopulmonares. Posterior a la reparación valvular o al recambio valvular, aquí sí nos viene un problema porque ya estos son pacientes en los cuales se les requiere una anticoagulación crónica, por lo cual no se les recomienda deportes de contacto ni de colisión ni deportes extremos por el riesgo que presenta la anticoagulación en estos pacientes. Con respecto a la ortopatía, bueno, todos los deportes de contacto y de colisión están contraindicados con unos diámetros mayores o iguales de la aorta de 45 a 50 milímetros. Se les puede permitir ejercicio aeróbico moderado con un control estricto de la presión de la tensión arterial y un seguimiento por imagen anual. ¿Cómo tiene que ser este seguimiento cuando ya yo sé que mi paciente es apto para volver a la actividad física? Como les venía diciendo, tiene que ser un protocolo de carga progresivo, en lo cual lo ideal será iniciar en zona 2, la cual está definida por un 60-70% de un VO más o un 65 a 75% de su frecuencia cardíaca máxima durante 2 a 3 semanas con un monitoreo continuo de sus signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, que el paciente no me presente síntomas ni arritmias asociadas durante la actividad física. Después escalar progresivamente a zona 3 y zona 4 según tolerancia del paciente y una reevaluación cada 4 a 6 semanas. Una evaluación médica si ya el paciente está apto para la actividad física de alta competencia y reevaluar cuando vayamos a hacer cada cambio de carga progresiva o si presenta con la actividad física nuevos cambios. Además, esto tiene que ser para volver a la actividad física una decisión compartida. Debe formalizarse mediante una decisión que esté documentada entre el atleta, el cardiólogo, el entrenador y la familia, donde se hayan discutido todas las pruebas previamente y se evalúe el riesgo-beneficio de la actividad física en este paciente. Consentimiento informado sobre el riesgo residual que le quedó a este paciente dependiendo de la actividad física que practique, con un plan de emergencia, como dijimos, en los centros deportivos que este paciente se desenvuelve. Y sobre todo, muy importante, que lo hemos tocado también, la evaluación psicológica de estos pacientes. Se dice que más de un 30% de los atletas que presentó un síndrome coronario agudo sufren de depresión. Son pacientes en los cuales yo necesito un adecuado apego al tratamiento médico. Necesito un adecuado reconocimiento de síntomas de alarma, que estos pacientes sepan reconocer y pararse, que es lo más difícil en los deportistas, que sepan que ese dolor que tienen, esa fatiga, no es por la actividad física, sino que puede estar pasando algo más allá en su cardiopatía de base. Entonces, la evaluación psicológica es fundamental. El seguimiento que debo hacer posterior a que lo reinserté en la actividad física
controles 1 a 3 meses posterior al reintegro durante 1 año y luego cada 6 a 12 meses en los próximos 2 años. Repetir Holter o prueba cardiopulmonar si aumenta la carga o hay síntomas nuevos asociados a la actividad. Resonancia anual en miocarditis o miocardiopatías mínimo por 2 años y en atletas de alto rendimiento una evaluación multidisciplinaria cada 3 meses. Para concluir, la mayoría de los pacientes con enfermedad cardiovascular pueden hacer ejercicio de forma segura. El retorno debe ser posterior a una estratificación de riesgo muy precisa en la cual debe ser individualizada en cada atleta dependiendo de su patología y de su función cardíaca residual. Una evaluación integral que incluya la clínica, funcional, eléctrica, imagenológica y psicológica con un retorno progresivo a la actividad física que tenga que ser una decisión compartida y con seguridad deportiva para la práctica de la actividad física y sobre todo que el éxito del proceso depende de un enfoque, como lo hemos dicho durante todo el día, multidisciplinario que incluya al cardiólogo deportivo, los fisioterapeutas, los nutricionistas, los entrenadores, los psicólogos y la familia, con planes individualizados y sobre todo basados en objetivos claros. Por eso que se trata no solo de volver al deporte, sino de volver con un corazón más fuerte, más sabio y más consciente. Bueno, vamos a hablar brevemente y un resumen bastante generalizado acerca de la alimentación y los suplementos deportivos. Ajá. Bueno, primero que nada, ¿por qué es importante la alimentación en el deporte? Pienso que esto ya está bastante hablado. Principalmente necesitamos una adecuada alimentación porque necesitamos energía para rendir en la actividad que estemos realizando, recuperar para reparar todas las células utilizadas en esta actividad y adicionalmente mejorar nuestra salud para mantener un cuerpo sano. Los 3 pilares de la nutrición, que son los macronutrientes, son bien conocidos: carbohidratos, proteínas y grasas. Les voy a hablar brevemente de los 3. En cuanto a su función, los carbohidratos van a ser la principal fuente de energía y va a ser quienes nos mantengan el glucógeno muscular. Va a ser la principal gasolina para el movimiento y la actividad que vayamos a realizar. Además, evitar la fatiga cerebral. Luego tenemos las proteínas que van a ser utilizadas para reparar y ayudar al mantenimiento de la musculatura. Va a favorecer además esto que estoy mencionando y va a ayudar a preservar esa masa muscular. Luego tenemos las grasas que no son tan nombradas, pero la verdad es que tienen bastante importancia en cuanto a la salud hormonal y ejercicios, entrenamientos que sean bastante prolongados, además de proteger todo lo que va a ser nuestras articulaciones. Lo que me pareció más importante mencionarle, que es lo que casi siempre tienen dudas, es saber qué consumir antes, durante y después de un entrenamiento o competencia. Entonces, el preentrenamiento realmente va a ser esa carga de energía de lo que vamos a utilizar durante la actividad. Lo importante aquí es siempre que eso que vayamos a consumir no nos ocasione problemas gastrointestinales. Entonces, lo principal que se tiene que consumir es carbohidratos o la suma del carbohidrato con la proteína. ¿De qué va a depender? Pues de la persona, de cómo sea su tracto gastrointestinal, qué tan alargado o prolongado sea la actividad que vaya a realizar, y siempre buscamos que sea un carbohidrato que sea de fácil absorción y de rápida absorción. Entonces, le dejo como ejemplo simple, podría ser galletas de arroz o hasta rebanadas de pan con mermelada, que es algo que se absorbe bastante rápido, o desde rebanadas de pan con jamón y queso. Como les digo, siempre va a depender de qué tan prolongado sea esta actividad física, porque si realmente es un ejercicio que va a durar de 30 a 40 minutos,
fácilmente podrían no consumir nada, igual va a depender de esta persona. ¿Qué consumir durante el entrenamiento? Que realmente esto es para mantener la energía y mantener el ritmo de la actividad. La idea es justamente reponer ese carbohidrato y esos electrolitos en la mayoría de las ocasiones. Entonces, se busca siempre colocar carbohidratos de rápida absorción. Podría ser desde frutas muy fáciles de tener a mano, como el cambur, los geles deportivos que están bastante nombrados, las bebidas isotónicas que igual tienen azúcares y tienen electrolitos. Algunas frutas podríamos incluir los dátiles, pero igual es algo que hay que personalizar por el tema de la fibra que de repente puede tener estas frutas, mermeladas, puede ser hasta miel, leche condensada. Esto es bastante personal, pero lo que se busca siempre es algo que sea práctico, que puedas tener a mano y que no te vaya a causar ningún problema gastrointestinal. Esto solamente está prescrito para un entrenamiento o competencia que tenga una durabilidad de más de 60 o 90 minutos. ¿Okay? Y lo que es el post-entrenamiento, que sería esa recarga de energía y para reparación muscular. De igual manera, necesitamos incluir carbohidratos y proteínas de rápida absorción o mediana absorción carbohidratos, si estamos hablando de los primeros 45 a 60 minutos, entonces puede ser algo muy sencillo, desde un batido de proteína con frutas, desde yogur con frutas, desde una comida un poco más completa como el pollo con papa o batatas, o una arepa con huevos, por ejemplo, ¿ok? Si se fijan, en ninguno de los momentos o de los tiempos que les he mencionado están nombradas las grasas, a pesar de que les dije que era sumamente importante. Sí son importantes, pero las grasas no deben estar incluidas cercanos al momento de entrenar o de la competencia, porque se sabe que las grasas retrasan el vaciamiento gástrico y justamente esto nos podría ocasionar problemas en el momento de la actividad. Sí es importante consumir, capaz en el resto del día. Igual les dejo este cuadro que está bastante resumido en cuanto a la función que podría tener cada tipo de nutriente, para qué lo vamos a necesitar y en qué momento consumirlo, ¿ok? Podríamos simplemente quedarnos con el momento no tanto de pérdida y ganancia de masa muscular, sino de rendimiento y su real función. Las cantidades que uno puede calcular según la cantidad de gramos por kilogramo de peso actual o peso meta. ¿Okay? Los errores comunes que pueden sabotear tu alimentación es utilizar preparaciones fritas o con mucha grasa, por justamente lo que les estaba mencionando, el tema de la grasa que reduce o enlentece el vaciamiento gástrico. Los azúcares refinados, sé que les nombré que utilizar carbohidratos de rápida absorción justamente para reponer la energía de manera rápida. Esto va a depender del momento en que lo vayamos a utilizar. Los alimentos ultraprocesados son dañinos a nivel general. El exceso de fibra es algo que hay que considerar también al momento de escoger qué alimentos consumir antes, durante o después, por el mismo tema del vaciamiento gástrico. Por ejemplo, antes de ir a hacer un entrenamiento o salir a correr, lo más recomendable es que si vas a escoger una rebanada de pan, sea una rebanada de pan blanco y no una rebanada de pan integral. Y probar cosas nuevas el día de la competencia, esto es un error bastante común. Si vas a ir a correr una media maratón, no es que vas a probar y nunca, por ejemplo, has tomado algún gel deportivo, no es que ese día los vas a comenzar a tomar. Tienes que ir probando eso o cualquier otra estrategia de alimentación que haya sido recomendada antes para justamente saber cómo presta a tu organismo. Ok, el tema de los suplementos es bastante amplio. Sabemos que estos van a ser justamente productos para complementar la dieta y para optimizar el rendimiento en el deporte que nos estemos desenvolviendo. Les dejo esta información aquí que me pareció bastante importante.
donde dice que el mercado global de suplementos superó los 40.000 millones de dólares en 2023 de ventas, pero justamente solo el 10% de esos suplementos son los que tienen evidencia científica. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de esa clasificación de los suplementos, siempre tomando en cuenta los que tienen realmente evidencia acerca de sus beneficios y reales resultados. Entonces, se clasifican en A, B, C y D. Los A son los de alto nivel de evidencia. Aquí podemos encontrar las proteínas en polvo, la creatina, la cafeína, la betalanina y los nitratos. En la B, la evidencia limitada o contextual, están los aminoácidos ramificados, la glutamina, la carnitina. En la C, los que tienen poca o ninguna evidencia, las testosteronas booster y los llamadores quemadores de grasa. Y en la D, los potencialmente peligrosos o prohibidos como la efedrina. Entonces, vamos a hablar de los que realmente nos importan. La proteína en polvo, realmente este es un suplemento bastante versátil. Siempre es dicho que debe consumirse después de un entrenamiento, pero realmente puede utilizarse a conveniencia de la persona. Puede ser después, puede ser antes, puede ser tomado como una merienda, todo va a depender. Normalmente contienen entre 25 y 40 gramos de proteína, ¿ok? Y hay diferentes tipos de estas proteínas. Una de ellas es la caseína, que es una de las que se absorbe más lenta y por eso se recomienda en tal caso usarse antes de dormir. Algo importante para el momento de elegir una proteína es saber qué cantidad tiene de leucina en su composición por la porción que se establezca. Entonces, si quieren evaluar esto en una proteína en polvo, justamente deben fijarse que la leucina esté comprendida entre 2 y 3 gramos por porción. En cuanto a la creatina monohidratada, bueno, es uno de los suplementos también bastante estudiados. Su eficacia, bueno, en un 95% para lo que es aumentar la fuerza y ayudar a incrementar la masa muscular. También tiene evidencia de ser neuroprotector y beneficios a nivel neurocognitivo. Esto es un mito bastante común. Realmente ya no hace falta hacer una carga de lo que se decía antes. Simplemente con un consumo de 3 a 5 gramos al día es suficiente para ver sus beneficios. En cuanto a el paciente cardiovascular o de repente renal, que puede haber algún tema, alguna duda si usarlo o no, al final lo que esta persona simplemente debe ser, si es cardiovascular, estar realmente controlado y que no tenga ningún tipo de afección renal, no habría problema en su consumo. Ahora, si está realmente descompensado, descontrolado, no es recomendable usarlo. Y bueno, lo recomendable es consumirlo junto a carbohidratos para su mejor absorción, pero realmente con que tomes los 5 gramos al día vas a realmente ver sus beneficios y sus beneficios se ven de manera acumulativa. No es un suplemento que se consume únicamente en el momento que entrenas, sino que debes consumirlo de forma diaria. La cafeína también es un suplemento bastante estudiado. Su recomendación en cuanto a suplemento es de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso para mejorar el rendimiento en resistencia y fuerza. Y siempre es bueno considerar el tiempo de su pico máximo, que va a ir de 30 a 60 minutos. Normalmente se recomienda que sea una hora o media hora antes de la actividad que se vaya a realizar y lo puedes consumir en forma de café, de cápsulas o de gomitas. Y siempre se recomienda no consumir luego de las 2 de la tarde por un tema que puede afectar el descanso. Este es otro suplemento que también tiene que tomarse con precaución en pacientes cardiovasculares por el tema de que podría afectar su frecuencia cardíaca, si sufren de arritmia o si tienen una tensión arterial no controlada. Lo recomendable, o sea, no sería decirles como que está prohibido totalmente para este tipo de pacientes, sino que se podría utilizar en un paciente cardiovascular que esté realmente controlado
que consuma café de forma regular, o sea, no es que nunca ha tomado café en su vida y de repente va a comenzar a tomar este suplemento, y básicamente siempre estar pendiente de cómo mantiene su tensión. La betalanina es un suplemento que va a aumentar la carnosina muscular y básicamente lo que hace es retrasar la fatiga en los ejercicios de corta duración. Su recomendación en cuanto a la dosis va de 4 a 6 gramos al día. Lo ideal podría ser dividirlo en 2 tomas antes del entrenamiento, y los efectos secundarios que normalmente se ven es la parestesia o el hormigueo que se siente en las extremidades. Los nitratos es otro de los suplementos de igual manera que hay que tomar en cuenta en pacientes cardiovasculares, porque esto va a ser vasodilatador, entonces podría llegar a tener algún tipo de interacción si el paciente no está realmente controlado o bueno, con la medicación que esté tomando, entonces podría más bien ocasionarle una hipotensión. De igual manera, o sea, es de los suplementos que más ojo hay que tenerle. No voy a decir un no por completo, porque podría monitorearse junto al cardiólogo y las cantidades adecuadas. Sin embargo, en cuanto a las dosis, va a variar, pero yo le recomendaría a un paciente cardiovascular que no se inclinara por tomar el suplemento como tal en polvo, sino inclinarse por tomar el suplemento tomado directo de la remolacha, porque la concentración va a ser mucho más baja. De igual manera, habría que estar monitoreándolo y ver el efecto que tenga a las horas de haberlo consumido. Los aminoácidos ramificados realmente van a ser útiles si no estás consumiendo una proteína en polvo o si no estás consumiendo la proteína adecuada, la cantidad adecuada a través de la alimentación. Por eso es que también está dentro del grupo B. La dosis podría ir entre 5 y 10 gramos, siempre y cuando que cumpla estas proporciones entre la leucina, isoleucina y la valina para saber que es de buena calidad. Y lo ideal es consumirlo o durante el entrenamiento o después. La glutamina es un suplemento que también lo nombran bastante para, en teoría, aumentar la masa muscular, pero esa no es su función realmente. Su función va a ser ayudar en la recuperación intestinal, y bien es sabido que que los pacientes deportistas normalmente si, por ejemplo, consumen muchos geles o consumen otro tipo de suplementos o les toca hacer muchas comidas al día, se puede ver afectado su tracto gastrointestinal, y es uno de los suplementos que es bien recomendado. Sus dosis van entre 5 y 10 gramos al día. Podría tomarse después de entrenar por simplemente un tema de mejor absorción o antes de dormir. Ok, este igual es un cuadro resumen de los suplementos que hemos mencionado, los más significativos en cuanto a las dosis, el beneficio que va realmente a tener y qué deporte puede verse beneficiado de su uso. Algunos mitos y advertencias, bueno, no necesariamente más proteína va a significar que tengas más masa muscular. Ya está demostrado que un consumo hasta máximo de 2.2 gramos de proteína por kilogramo al día es suficiente realmente para sus beneficios. Los suplementos son necesarios para ganar músculo. Realmente esto no es así. Al final la base siempre va a ser la alimentación. Como les dije, el suplemento va a ser un aliado de la alimentación. La creatina daña los riñones. Bueno, esto es falso, ya se los nombré, a menos que la persona ya tenga una afección renal que está contraindicado. Los quemadores de grasa que son naturales, que tienen realmente un efecto, esto no es así, no hay nada que realmente lo haya comprobado. Algunos suplementos como el Tribulus, que es bastante nombrado como para aumento de la testosterona de forma natural, no hay realmente evidencia de que tenga estos beneficios. Y bueno, básicamente esto es
algo importante que les quise colocar sobre la cafeína, que estuvo prohibida en el deporte hasta el 2004, pero justamente ahora es uno de los más estudiados y ya ha salido como de la lista de los prohibidos. Bueno, estos son los que están más asociados a riesgos cardiovasculares, que los pueden conseguir en la farmacia y muchas personas en los gimnasios los consumen como quemadores de grasa y no saben el real problema que les puede traer. Para finalizar como conclusiones, bueno, siempre combinar los carbohidratos y proteínas para la mejor recuperación. Antes del entrenamiento, siempre consumir carbohidratos de rápida absorción para priorizar esa energía. Después, priorizar lo que es la reposición de glucógeno y reparación muscular. Siempre escuchar a tu cuerpo porque al final no todos necesitan lo mismo. Igualmente, priorizar los suplementos que tienen estudios que avalan su eficacia. Individualizar al final, según el deporte, lo que estés buscando y tu alimentación. Evitar los productos milagros y siempre verificar que tengan su sello de calidad. Combinar los suplementos según el deporte y la actividad que estés realizando. Siempre individualizar, tanto en alimentación como en recomendación de suplementos, y asesorarte siempre con un especialista. Al final, menos es más cuando nos referimos a algo científico y es lo que hay que tomar en cuenta. Las evidencias a favor del ejercicio son muchas, pero hubo un autor inglés que tuvo una idea genial, porque si usted agarra un grupo de personas que hacen ejercicio y agarra un grupo de personas que son sedentarias, la actividad física no va a ser lo único que los va a diferenciar, porque los que hacen ejercicio, seguramente entre ellos va a haber menos fumadores, va a haber menos sobrepeso, va a haber otra cantidad de cosas que van asociadas a una manera de vivir la vida. Entonces, aislar una sola variable que es ejercicio o no ejercicio no es fácil. Pero este señor Morris, como vivía en Londres, donde los autobuses son de 2 pisos y cada unidad lleva 2 empleados, el que maneja y el que cobra. El que maneja está sentado todo el día y el que cobra está subiendo y bajando la escalerita para cobrarle a los que están en el segundo piso. Pero son iguales en todo. Son de la misma clase económico, social, cultural, mismos ingresos. Entonces, eso fue una idea muy genial. Y él, digamos, por primera vez demostró que los cobradores tenían 50% menos de incidencia de infarto del miocardio y otras complicaciones cardiovasculares en relación con los que manejaban. Otros estudios están basados en la relación que hay entre la actividad física a largo plazo, evaluada mediante encuestas, y la aparición de problemas de salud, particularmente del corazón. Autores como Morris o Parfenbarger han hecho este tipo de metodología, pero como creo que se mencionó hace rato, muchas personas tienden a exagerar un poco cuando se refieren a la cantidad de ejercicio que hacen. Entonces, esta tal vez no sea la manera más confiable de obtener esa información. Otros estudios, y son los que nos vamos a referir más, se basan en la relación que hay entre la capacidad física medida objetivamente mediante una prueba de esfuerzo y el pronóstico a largo plazo. Uno de los autores pioneros en esto desde los finales de los años 80 es Stephen Blair, del Centro de Investigaciones Aeróbicas en Dallas. Blair, Kenneth Cooper y colaboradores, en uno de sus muchos estudios, evaluaron más de 10.000 hombres y más de 3.000 mujeres mediante un examen médico preventivo que incluía exámenes de laboratorio, examen físico e incluía una prueba de esfuerzo. El seguimiento fue de más de 8 años y se analizó la mortalidad por todas las causas y por causas específicas y su relación con la capacidad funcional y con los principales factores de riesgo. Aquí podemos ver para el grupo de hombres, ellos están clasificados de acuerdo al nivel de ejercicio alcanzado en la prueba de esfuerzo, en un grupo 1, que son los que tuvieron menos capacidad funcional,
Grupo 2 y 3, una capacidad funcional intermedia, y 4 y 5, los que tuvieron mayor capacidad funcional. La mortalidad total, podemos ver que fue por 100.000 habitantes, por 10.000 habitantes, perdón, fue de 64 en el grupo 1, 26 en el grupo 2 y 3 y 20 en el grupo 4 y 5, o sea, menos de la tercera parte de mortalidad total. También sucedió lo mismo con la mortalidad por causa cardiovascular, que bajó de 24 a 3, comparando el grupo 1 y el grupo 4 y 5, e incluso la mortalidad por cáncer disminuyó de 20 por 10.000 a 4,7 por 10.000. La mortalidad por accidentes no varió y eso confirma que las otras afirmaciones son ciertas, porque una persona con más actividad física no tiene por qué tener ni más ni menos accidentes. Así que eso es como una corroboración de las otras cifras. Aquí lo podemos ver en gráfico para hombres y para mujeres. Vemos que tienen una capacidad física muy baja, tiene un efecto enorme sobre la mortalidad, pero también vemos que no hay que ser un atleta maratonista para obtener todos los beneficios. Alcanzar una velocidad, una capacidad máxima de entre 8 y 10 METs, que eso implicaría un nivel de ejercicio de entre 6 y 7 METs, eso está al alcance casi de cualquier persona, y eso nos da el 100% de los beneficios de salud. O para hombres vemos como el riesgo relativo es de 3,44 a 1, si comparamos el grupo 1 con el grupo 5, es decir, capacidad baja con capacidad alta. Más del triple. Algo similar, incluso más acentuado, la relación de riesgo relativo entre el grupo 1 y el grupo 5 fue de 4,65 a 1. También hay una interacción con los otros factores de riesgo. Voy a mostrar solamente lo que sucede con el colesterol, pero pasa lo mismo con la presión arterial, con la glicemia. En este grupo 1 podemos ver que a medida que el colesterol es más alto, el riesgo relativo aumenta. Entonces va de 3,5 a casi 7. El grupo 2 y 3, que tenían un poquito más de capacidad funcional, ese impacto del colesterol fue menor. Y en el grupo 4 y 5, gracias. En el grupo 4 y 5, que es el de mayor capacidad funcional, podemos ver que el impacto de un colesterol alto fue muchísimo menor. Y como les dije, esto sucede también con presión arterial y con otros factores de riesgo. Aquí podemos ver, este es otro estudio, cómo se modifican los valores de colesterol HDL, la relación colesterol total HDL, triglicéridos e índice de masa corporal en corredores que, digamos, recorrían diferentes distancias semanales. Entonces vemos cómo de 0 a 15 kilómetros semanales el HDL era 48,7, pero en los que corrían entre 80 y 95 o más de 96, el HDL era sustancialmente más alto. Así pasó, digamos, bueno, a la inversa con los triglicéridos. Los triglicéridos fueron más bajos mientras más cantidad de kilómetros se recorrían, al igual que el índice de masa corporal. Entonces, esto nos dice que una capacidad física baja incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares con la misma intensidad o al mismo grado que la hipertensión, la hipercolesterolemia o cualquier otro de los factores de riesgo principales. Sin embargo, la hipertensión tiene una prevalencia de, si acaso, 30%, igual la hipercolesterolemia, pero el sedentarismo es mucho más frecuente, el sedentarismo es 70-80%. Entonces, el impacto en la población, podemos decir que la falta de ejercicio es el mayor contribuyente a la enfermedad coronaria,
porque tiene el mismo efecto que los otros factores de riesgo, pero es mucho más común. Además, el sedentarismo es un factor importante en la aparición de otras enfermedades como diferentes patologías del colon, osteoporosis, diabetes, y como se dijo más temprano, combatir este factor de riesgo es gratis. Los efectos saludables del ejercicio los podemos resumir de la siguiente manera. Es reducción de la presión arterial, ayuda al control del peso, es una de las pocas cosas que aumenta los valores de HDL colesterol, disminuye triglicéridos, mejora la tolerancia a la glucosa, aumenta la capacidad funcional, estimula la proliferación de vasos sanguíneos en los órganos activos y algo que les voy a mostrar un poquito más en detalle, compresión de la morbilidad. Es un concepto muy importante. Morirse es morirse, pero morbilidad es ir disminuyendo en capacidad, como vemos en esta curva. En la curva verde y roja. Es lo que ocurre, digamos, en personas que no hacen nada especial, es lo habitual, o sea, que a partir de los 30 o 40 años uno empieza a declinar un poco en sus capacidades y en sus habilidades hasta que llega el momento de la muerte. Lo que propuso este autor llamado James Fries en 1980 fue que con la actividad física se podría mantener la morbilidad más alta, o sea, comprimirla más hasta el momento de la muerte. Él no estaba proponiendo que las personas activas iban a vivir más, sino que iban a estar en mejores condiciones hasta el día de su muerte. Él fue ridiculizado, podríamos decir. Lo criticaron porque ese era un concepto que mucha gente no aceptó, pero él calladito la boca empezó a trabajar, porque esto era un concepto teórico que él planteó, esto no era un estudio. Pero él hizo su estudio y hizo un estudio enorme porque consistió en un seguimiento por 21 años de casi más de 500 corredores y más de 400 controles, que debían tener 50 años para el momento que empezaron el estudio. Todos los años se le hizo un cuestionario anual sobre hábitos, estado de salud y un cuestionario de discapacidad. O sea, como podemos ver, las personas del grupo control en la línea negra más gruesa fueron teniendo un incremento entre este índice de discapacidad. En cambio, los que hicieron ejercicio en la línea de más abajo, vemos que no tuvieron un incremento de la misma magnitud, sino mucho menor. Y lo que no estaban buscando, también lo encontraron. La tasa de mortalidad durante el seguimiento de 21 años fue bastante menor en los corredores, perdón, que en los controles. Si comparamos un mismo punto de discapacidad entre los dos grupos, vemos que los que hacían ejercicio tuvieron una ganancia de 12 años en cuanto a, vamos a llamarlo así, envejecimiento. Envejecieron 12 años después que los grupos controles. Cuando hablamos de prevención primaria, pero la definición tradicional es que no haya habido un evento clínico, pero este es un estudio que se hizo en niños y adultos jóvenes fallecidos en accidentes de tránsito o en otros tipos de accidentes, y examinaron la prevalencia de placa fibrosa y de estría grasa en las coronarias de niños y adultos jóvenes. Y fíjense qué impresionante. Ya entre los 2 y los 15 años ya hay un 8% que tienen placa fibrosa, que es un tipo de lesión más avanzado que la estría grasa. Entre los 16 y los 20 años, 32% tenían placa fibrosa en la coronaria. 21 a 25 años, 54%. Y de 26 a 39 años, 2/3 partes tenían placa fibrosa en las coronarias. Así que hay que tener en cuenta esa cifra.
La prevención secundaria, que es como cuando una persona ya ha tenido un evento clínico, se actúa sobre población de alto riesgo, hay mayor justificación para utilizar recursos y está dirigida a modificar múltiples factores relacionados con la aterosclerosis y la trombosis. Incluye modificaciones al estilo de vida, terapia farmacológica y revascularización mecánica cuando está indicada. Los cambios de estilo de vida, como sabemos, implican, en primer lugar, cesación de fumar, mejorar los hábitos alimenticios, actividad física, perfil psicológico y sobre todo motivación y compromiso. La persona debe saber, debe pensar, la evolución de la enfermedad está en mis manos, no es la del médico. Eso es tomar responsabilidad. En cuanto a los objetivos del entrenamiento físico, si la persona puede realizar un ejercicio de moderada o alta intensidad, ahí se obtienen las mayores modificaciones en el perfil de lípidos, en especial el HDL colesterol. Se asocia con modificaciones favorables de la función endotelial. El ejercicio es prácticamente la única intervención que podemos utilizar para incrementar la producción de óxido nítrico por el endotelio. Se producen cambios en la modulación autonómica del corazón y puede causar detención o incluso regresión de la aterosclerosis. Promueve el desarrollo de la circulación colateral. En el caso de, por ejemplo, de la unidad que manejamos en la Clínica Metropolitana, nosotros tenemos sesiones de ejercicio supervisado, generalmente 3 días a la semana, que pueden ser más. Son 60 minutos de actividad aeróbica variada, usualmente repartida entre banda sin fin y bicicleta estacionaria y calistenia. Se ejercitan al 70 a 85% de la frecuencia máxima, obtenían una prueba de esfuerzo limitada por síntomas. También hay apoyo nutricional y psicológico. Una cosa que también es importante que llevamos a cabo es un programa educativo. Los pacientes reciben 1 hora semanal de charla, o sea, de intercambio de ideas entre un personal de la unidad, que generalmente soy yo, y los asistentes, sobre temas diferentes cada semana. Entonces hay temas de nutrición, temas de estrés, temas de uso correcto de medicamentos, entonces como para que haya una estructura bastante bien sólida de parte de los participantes. ¿Quiénes necesitan evaluación médica? Antes de hacer ejercicio, hombres mayores de 40 años, mujeres mayores de 50, o antes de esa edad, si hay síntomas como dolor torácico, cansancio, mareos, pérdida de conocimiento, presencia de otros factores de riesgo o historia familiar de cardiopatía o muerte súbita. Riesgos de la actividad física. El riesgo de muerte súbita en personas que hacen ejercicio regular es 40% menor que en sujetos sedentarios. Como cada vez que sucede que un deportista se cae muerto en la cancha, eso sale por todos los noticieros, entonces la gente tiene idea de que eso es algo que es común y que es causado por el ejercicio. Pero un estudio que se hizo muy serio, se analizaron 2 maratones que se realizan en Estados Unidos durante 30 años y mostró que la incidencia de muerte súbita era 1/5 parte de la incidencia de muerte súbita en la población general y siempre había una enfermedad cardíaca subyacente. O sea, 0,002% versus 0,01%. Entonces, la actividad física regular no tiene riesgo de muerte súbita. En conclusión, la práctica regular de la actividad física es probablemente la intervención más efectiva para mejorar la salud cardiovascular y general y la menos costosa. Los beneficios que se pueden esperar incluyen reducción de riesgo de sufrir enfermedades como infarto del miocardio, angina de pecho, hipertensión arterial, alteraciones del colesterol y triglicéridos. Y también hay beneficios en otras áreas, como mencionamos, tales como menor incidencia de diabetes, osteoporosis, patología de colon, desde estreñimiento hasta cáncer, y beneficios psicológicos muy importantes, como aumento en la sensación de bienestar, reducción de la ansiedad y la depresión, mejor de la calidad de la vida sexual y de la calidad del sueño. Muchas gracias. Megalabs. Somos bienestar.